calcular la derivada de la función x cuadrada cuando x vale 1. Lo primero que debemos de hacer es identificar nuestra fórmula, que aquí la tenemos, la fórmula por definición donde aplicamos el límite. Entonces, a nosotros nos piden la derivada en el punto donde x vale 1, lo que significa que vamos a utilizar nuestra fórmula, pero le vamos a cambiar, en lugar de que tengamos x, vamos a poner el valor de 1. Eso es lo primero que vamos a hacer. Tendríamos f' de 1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h, dado que la x que está aquí la voy a sustituir por el 1, menos f de 1 sobre h. Hacemos esto para nosotros identificar lo que tenemos que sustituir. Por ejemplo, necesitamos f de 1 más h, por lo cual vamos a calcularlo de este lado. Sería f de 1 más h, no es más que ir a mi función que tenemos aquí e identificar qué operación está indicada, en este caso es x cuadrada, así de que lo que está dentro del paréntesis lo voy a elevar al cuadrado, 1 más h al cuadrado. Para elevar un binomio al cuadrado, como es esta expresión, la regla que se aplica es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es identificar el primer término, que es el 1, elevarlo al cuadrado, sumarle el doble, así indica la regla, del primer término por el segundo, sería por 1 por h. Finalmente sería el segundo término al cuadrado. Lo que simplificado quedaría 1 al cuadrado sería 1, 2 por 1 sería 2, por h quedaría 2h más h cuadrado. Entonces, de los elementos que necesitamos para nuestra fórmula, ya tenemos preparado f de 1 más h. Ahora hay que preparar f de 1. Para f de 1 es más simple, puesto que nada más se va a aplicar la función al 1, como la función es x cuadrada mencionábamos, lo que vamos a hacer es el 1 elevarlo al cuadrado y esto simplemente queda 1. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir f de 1 más h, que quedó simplificado de esta manera, y f de 1 en la fórmula que tenemos ya en azul. Quedaría de la siguiente manera: f' de 1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h, que es toda la expresión que calculamos, así de que escribimos 1 más 2h más h cuadrada, menos f de 1, que sería menos 1, que fue el que calculamos aquí, entre h. Entonces toda la fórmula en azul, toda la expresión, la cambiamos por los elementos que preparamos de forma anticipada. Eso va a generar que sea más simple nuestro cálculo. Lo que vamos a hacer a continuación es simplificar esta expresión lo más posible y hacer aquellos cálculos que sean convenientes, de modo tal que el límite se pueda calcular. En este momento no lo podemos calcular de manera directa, puesto que la h que está en el denominador al momento que se sustituya por el 0 queda indefinido. Lo que vamos a hacer es simplificar y factorizar para que esta expresión pueda calcularse el límite de una forma más sencilla. Entonces, simplificando el 1 menos 1 queda 0, por lo tanto, f' de 1 sería el límite cuando h tiende a 0, simplemente de 2h más h cuadrado. Esta expresión, observemos que ahora tiene h como término en común en ambos términos del numerador, lo que nos lleva a tomar la decisión de factorizar. f' de 1 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 y voy a factorizar la h. ¿Qué significa esto? Que voy a tomar como factor la h, y para que se indique que es un factor, pues ponemos el paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a poner los otros factores, de modo tal que al multiplicarse nos dé como resultado 2h. Por ejemplo, para el primero sería simplemente 2, así al multiplicar la h por el 2 nos daría 2h. Para el otro término pondríamos h, puesto que al multiplicar h por h nos queda h cuadrada. Esta expresión nos permite que podamos simplificar la h del numerador con la del denominador, puesto que ya son factores y que puedo aplicar esa regla, quedándonos
únicamente el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Y ya podemos aplicar el límite de una forma directa sustituyendo donde esté la h el valor de 0. F' de 1 sería 2 más 0. Lo que nos lleva a simplificar que f' de 1 es igual a 2 más 0, nos queda 2. Entonces, la derivada cuando la x vale 1 es 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Identificamos nuestra función, identificamos el punto donde se quiere calcular la derivada, teníamos a la mano nuestra fórmula, siempre hay que tenerla en cuenta, y de la fórmula primeramente sustituimos el valor de 1 en donde esté la x, quedando en esta expresión que está en azul, de modo tal que pueda identificar aquellos elementos que es necesario calcular antes de hacer una sustitución completa. Primero se calculó f de 1 más h, que fue esta expresión, luego se calculó f de 1, que es la expresión en verde, y ahora sí, con estos elementos preparados, sustituimos f de 1 más h y f de 1, quedándonos la expresión que tenemos aquí. Con esta expresión nos dimos cuenta que había que simplificar y factorizar para que el límite pudiera ser aplicable, que fue lo que hicimos en estos pasos, llegando a calcular el límite de una expresión más simple, lo que nos permitió llegar al límite de 2 más h y finalmente a la conclusión de que la derivada de la función cuando x vale 1 es 2. Espero que este ejercicio te sirva, que haya sido de tu agrado, que haya sido sencillo para ti. Como siempre es un gusto estar contigo. No te olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal para poder generar más videos como este y que tus dudas me las puedas dejar en tu comentario.